Hola. ¿Qué estás buscando, pelado? ¿Un símbolo de paz? No, te vamos a hacer un homenaje en el Colón y queríamos saber si querés venir a tocar. Ah, ¿vas a abrir el Colón para todos y todas? No. Le dijimos a la gente que pida entradas con el voz de la ciudad, pero en realidad las repartimos todas entre amigos, ricos y famosos. ¿Y para qué canto yo entonces, pelado? Prefiero quedarme en casa y ir de la cama al living. Say no more. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada martes Brotes Verdes aquí en la pantalla de C5N. Es un momento de definición crucial para tu bolsillo, para mi bolsillo, para nuestro bolsillo. En este momento se está poniendo más de manifiesto que nunca el carácter político de la inflación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que se está dando es una cinchada, una disputa por ver quién se queda con los frutos del rebote post-pandemia. Lo venimos acá hablando muy en detalle, muy pormenorizadamente, pero en esta última semana, desde que estuvo aquí Roberto Feletti la semana pasada, con amplia repercusión, el reportaje que tuvimos, duro por momentos. Bueno, lo que apareció fue ese carácter político con toda nitidez. Feletti pudo alinear internamente dentro del gobierno a todos detrás de el intento de firmar una tregua. Eso nada más, de sellar una tregua por 90 días para frenar la inercia inflacionaria que está retomando bríos y que viene con todo, porque en octubre había empezado las primeras 2 semanas con un envión muy fuerte después de un septiembre que volvió a marcar 3,5% y arriba del 50% interanual. Pero fíjate lo que ayer la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense publicó en un comunicado, casi como si estuviéramos ante una situación terminal en la relación entre las empresas que la componen y el gobierno encarnado por el secretario de Comercio. Bomba de tiempo, dijo que lo es el congelamiento de precios de estos 1.430 productos por estos 90 días, a pesar de que se trata, por ejemplo, de una muy pequeña porción de los 100.000 precios que hay en un supermercado, ni que hablar de todos los demás precios que no son de productos que se comercializan por esta vía minorista. Bueno, para la Cámara Argentina Estadounidense de Comercio, lo que anunció Feletti es una bomba de tiempo. Había pasado antes con la Copal, que conduce Daniel Funes de Rioja. La Copal salió inmediatamente a decir que repudiaba cualquier acto unilateral y que no estaba en condiciones de pactar el precio de estos productos, que en la mitad de ellos ya venía incluido en los precios cuidados. Pero esto se da en un contexto de debilidad del gobierno, después de haber sido derrotado en las PASO por una oposición que no ganó votos, pero que sí usufructuó mucho la pérdida de votos, tanto por izquierda como por derecha, que sufrió el Frente de Todos. Y en ese poder perdido es que se montaron los que históricamente estuvieron en contra de este tipo de herramientas y que tienen amplio eco mediático por el poder que tienen también, tanto publicitario como político. Decía que Feletti consiguió alinear un poco al resto del gabinete hasta que vino acá, y él lo dijo porque se lo preguntamos, no se había reunido, habían pasado 8 días de gestión, no se había reunido con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo hizo al día siguiente, el miércoles pasado estuvo almorzando 2 horas y pico con Guzmán. También terminó de cerrar filas con intendentes, con movimientos sociales, con organizaciones de consumidores. Claro, todo el mundo pide esto, una tregua en una inflación que tiene muchas causas, pero que en todo el mundo se está convirtiendo en un dolor de cabeza. De algún modo los estamos argentinizando. Hoy España marcó arriba del 20% de inflación mayorista interanual. Alemania, la semana pasada, marcó 13 y pico. Sí, para nosotros que tenemos 50 parece poquísimo, pero es la inflación más alta que tiene Alemania a nivel mayorista desde el año 74. Bueno, Feletti empezó a aceptar de las fábricas de alimentos algunos retoques a su lista inicial. Pero se topó con otro obstáculo.
2 cadenas de super e hipermercados. Curiosamente, no son las extranjeras, que, bueno, tienen una de origen chileno, mucha capilaridad en distintos barrios, otra de origen francés, muchas bocas de distinto tamaño, además porque tuvo éxito en inaugurar las pequeñas. No. Hay una empresa que fue adquirida recientemente por Francisco de Narváez, que es Walmart. Era de capitales estadounidenses, ahora está en manos argentinas. La otra, la cadena que te conoce y que vos conocés, la de Alfredo Coto, es también un obstáculo en la concreción de lo que ya a medias se empezó a ver. El martes pasado no se había empezado a ver, hoy ya se empezó a ver, están los productos en las góndolas. La discusión, el tironeo aparece en torno a la reposición. El gran fantasma que quiere evitar Feletti es el que, como en una profecía autocumplida, auguraron muchos de los empresarios enemigos de este congelamiento, que es el desabastecimiento. Yo les podría mostrar videos de cómo todos los gobiernos, cuando se enfrentan a una situación como esta, lo encaran. El acuerdo de precios, el control, el intento de congelamiento. ¿Es una solución a la inflación? No, no es una solución a la inflación. Pero nadie dice que lo sea. Al propio Feletti le preguntamos la semana pasada acá y nos decía, no, hace falta muchos otros elementos para un plan antiinflacionario. Pero el problema es que esto está concretando aquel temor de Cristina de fines del año pasado, cuando dijo, ojo, que al crecimiento post-pandemia no se lo lleven 4 vivos. Ahora vas a ver quién se lo está llevando. Pero mirá simplemente un cachitito de cuando Macri celebraba haber conseguido acuerdos de precios con los que ahora para él no tienen nada que ver con la inflación. Conseguimos que con 16 empresas líderes de alimentos agregarle una canasta básica de 60 alimentos prioritarios, arroz, fideos, aceite, harina, de todo, que por 6 meses no van a aumentar los precios. Es solamente uno de los 1000 videos que hay de aquella época, también hay de Duhovne y demás. Ahora, fíjate vos, cuando te digo que la inflación tiene muchas causas concomitantes, tenés una que es los precios internacionales. Lo que está ocurriendo a nivel internacional es una crisis de la cadena logística sin precedentes. Hay un montón de puertos cerrados, flotas mercantes que no se pusieron en marcha todavía por la pandemia, escasez de chips que no produce China porque tuvo que encuarentenar parcialmente parte de su producción y entonces se tironean esos recursos, las automotrices. Ahora todo tiene un chip, desde la heladera hasta un auto, pasando obviamente por la computadora. Entonces, el lío que hay en términos internacionales le mete presión a la inflación junto con el precio de la energía, porque claro, de repente todo el mundo salió a consumir, no están los productos, aparece la demanda de energía con fuerza y las petroleras tampoco invirtieron para ponerse a la par de esa demanda. Es un lío, es la pospandemia. Ahora, a eso se le suma un arrastre devaluatorio fortísimo, fortísimo. Nosotros venimos de ver devaluada nuestra moneda como muy pocas veces ocurrió en la historia argentina, como ocurrió en 2001-2002. ¿Qué pasaba en 2001-2002? Era tal la recesión que la inflación recién asomó la cabeza varios años después. Ahora, como se está recuperando fuerte la actividad después de la caída del año pasado, cualquier movimiento en los precios potencia la inflación. Todos queremos recuperar nuestro margen anterior. Vos querés ganar lo que ganabas en dólares antes de la mega devaluación de Macri. Yo también. La mayoría queremos por lo menos empatarle al poder adquisitivo. Y las empresas también quieren hacer eso. Está en su naturaleza, no es que sean malas, quieren ganar plata, es su función. Ahora, por el poder de mercado que tienen determinadas compañías, lo pueden hacer y vos no. Vos no podés ir y patearle la puerta de la oficina a tu jefe y decirle, yo quiero ganar $1000 por mes de salario. Las empresas que pueden incidir en la formación de los precios sí pueden hacerlo. Yo ya te dije, hay un montón de estas empresas de consumo masivo que volvieron a registrar ganancias el año pasado, en plena pandemia, después de años de pérdidas que nunca habían tenido, como las que tuvieron con Macri.
Pero fíjate este año lo que pasó con estas 4 empresas cuyo balance se puso a mirar el Centro de Investigación y Formación de la CTA, Cifra. Ternium, que es la nave insignia del grupo Techin, de Siderar, tuvo un margen de rentabilidad sobre sus ventas que en el primer semestre del 2020 había sido negativo. El año pasado, bueno, la pandemia pegó fuerte. Negativo fue el rendimiento, 1,5% sobre ventas negativo. Mirá lo que saltó en el primer semestre de este año. Hoy hablaba con el autor del informe y me decía, lo tuve que chequear varias veces porque no lo podía creer. Esto es el margen neto de impuestos, ¿eh? Es el margen neto que va a alimentar la ganancia de Ternium este año en la Argentina. Mucho se va a ir porque es un grupo que tiene su casa matriz en Luxemburgo, vía Holanda, pero 40%, ¿quién gana 40% sobre ventas? Vos que tenés una mercería, ¿le marcás 40%? Mirá Aluar, proveedora monopólica de aluminio, también perdió plata el año pasado, 6,7% sobre ventas de margen negativo. Lo da vuelta este año, 8,8%. Molinos, otra de las empresas que la semana pasada, rechazó muchos de los pactos que proponía Feletti, ganaba plata el año pasado, pues ya había recompuesto márgenes, este año aumentó ese margen. Y finalmente Loma Negra, la cementera, una de las 2 cementeras fuertes que tiene la Argentina, también pasó de lo negativo a lo positivo. Este es el tironeo que se da, esta es la cinchada que se está dando. En un contexto en el cual nosotros, los que vivimos de un sueldo, estamos peor que nunca en 15 años. Mirá el gráfico. Mirá este gráfico de la participación de los asalariados en el producto. Acércate, Manchi, porque es muy interesante de ver desde el principio. En 2004, todavía recién salidos de la crisis, los asalariados representaban un 32,5% del producto. Eso va aumentando hasta 2008. No es casual que en 2008 empieza a picar la inflación, porque se llega al porcentaje histórico de participación en los salarios, 40%. Después, con el segundo kirchnerismo, aumenta esa participación hasta la reelección de Cristina. Fíjate, ahí sí se superó el 50-50. 52,4, 52,9, 51,8 y 53,2. Es lo que recalcularon también en Cifra en base a los datos del INDEC. Es un empalme de datos todos oficiales, ¿eh? Eso cae abruptamente, bueno, al principio no tan abruptamente, pero en 2018 con la devaluación sí, muy abruptamente, de 53 a 48. En 2019 vuelve a caer el último año de Macri, con un leve repunte en 2020 y fíjate el desplome de este año. Del 48 al 40% cae. ¿Cuánto hay que retroceder para encontrar una participación en el salario menor? Hay que retroceder hasta 2007. Así fue la bofetada que nos pegaron en el salario en este último año. Así fue también la reacción de las urnas. ¿Se puede revertir esto rápido? No, no se puede revertir rápido. Ahora, para revertirlo hay que empezar a revertirlo. Bueno, ahí hace falta aumentar los sueldos y aumentar los puestos de trabajo, porque de los que se perdieron durante la pandemia, recién se recuperó la mitad. De 190.000 se recuperaron 100.000 de los formales. Con los informales peor, con los informales realmente mucho peor. Es en este contexto que el macrismo propone una reforma laboral regresiva, una flexibilización laboral, una eliminación de las indemnizaciones, que redundaría en una baja adicional del salario. ¿Aguanta el salario ser reducido todavía más? Bueno, socialmente es muy difícil, pero económicamente también es difícil, porque casi no queda poder de demanda para alimentar el mercado interno. Y obviamente esa reforma laboral, esa flexibilización, es también lo que propone el Fondo Monetario. Martín Guzmán dio vuelta a su discurso frente al Fondo Monetario, y acá viene la información exclusiva de lo que van a hacer esta semana en Roma y sobre todo el fin de semana, pero el domingo en un seminario, en una conferencia organizada por la revista Crisis, dijo esto, escucha. Cuando yo digo el FMI le financió la campaña a Macri y ahora el pueblo argentino está pagando esa campaña, ¿saben con cómo se paga eso? Se paga con menos oportunidades de empleo y con más inflación. Menos actividad económica, menos oportunidades de empleo y más inflación. Entonces,
esta cuestión, que es tan importante para la Argentina, nos llama a todos a definirnos. Lo que realmente sirve para una Argentina más próspera es que todos los factores de poder, esto siempre, pero en particular en esta difícil que estamos llevando a cabo, digan, ok, esto es mejor que la alternativa. Ténganlo claro, es la pregunta de Mario. ¿Se puede decir que no? Sí, se puede decir que no. Porque no va a haber nada peor para el futuro del pueblo argentino que una alianza incorrecta. ¿Se puede lograr un sí? Sí, también se puede lograr un sí que funcione. Ahí está Mario Santucho, que condujo este seminario, y un Guzmán que nunca había hablado de esto, de la posibilidad de decirle que no al fondo, de que el acuerdo no se cierre. ¿Es que le agarró un rapto revolucionario, como dijo Carlos Melconian? No. Martín Guzmán tomó nota debida la semana pasada de cómo el Fondo Monetario se endureció en su discurso. Ni siquiera la rebaja de los sobrecargos, que es lo que él quiere como premio consuelo, como una especie de placebo en una negociación en la que Argentina sabe que le va a ir mal, que es difícil que consiga un acuerdo que no sea problemático políticamente. Bueno, Guzmán vio que se complicó hasta eso, hasta lo de los sobrecargos. Mañana, ya hizo las valijas, mañana vuela a Roma, desde Washington está volando Kristalina Georgieva, con ella se va a reunir pasado mañana el jueves. Pero en Washington estuvo Gustavo Vélez. Este hombre, Jake Sullivan, el jefe de asesores de Joe Biden, no le dio buenas noticias tampoco. Se nota en las caras, ¿no? Capaz haya que rezar, como hizo Vélez aquella tarde de la carta de Cristina. Pero la verdad, las noticias no son buenas porque Estados Unidos no le da bola a América Latina, por un lado. No sopesa tanto eso que el gobierno creía que era un as bajo la manga, que es, miren el quilombo que hay, perdón la palabra, el lío que hay en toda América Latina. Nosotros somos un oasis de tranquilidad. Bueno, ya ni es tan oasis de tranquilidad Argentina, ni le importa tanto a Estados Unidos que haya un polvorín en toda América Latina. Hoy se volvió a ver esto nítidamente, porque habló el que va a ser el embajador acá, Mark Stanley. Mark Stanley compareció ante el Senado, que es el que le tiene que encomendar la tarea de ser embajador acá. ¿Qué dijo? Esto. La deuda del FMI de 45.000 millones de dólares es enorme. La deuda de Argentina con el FMI. El problema, sin embargo, es que es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro para reintegrarla y aún no lo han hecho. Dicen que ya pronto viene uno. Esto lo dijo esta mañana, trascendió recién a la tarde, este hombre, Mark Stanley, que va a venir acá a la calle Colombia a hacerse cargo de la embajada. Fíjate la foto, ahí se lo ve, lo hizo de manera virtual. Stanley va a traer una voz potente, porque el Fondo Monetario es dirigido por Estados Unidos y Argentina necesita esa renegociación en caso de que no quiera romper lanzas abiertamente con el fondo. Es un mal augurio para lo que busca Alberto Fernández en Glasgow. Alberto Fernández va a Roma, a la cumbre del G20, y después se va a una cumbre climática, donde quería sacarse una foto con Joe Biden. Quizás la consiga, porque está remando mucho Jorge Argüello en Estados Unidos, para conseguir, aunque sea esa oportunidad de foto. Si no es una reunión bilateral, aunque sea una imagen que le sirva de sustento en la negociación. Ahora, por ahora, viene en este tono la cosa, en el tono que escuchó Vélez y en el tono que hoy en el Senado dijo el futuro embajador. En el gobierno lo que dicen, ahora que cambió el escenario, ahora que Kristalina Georgieva no se muestra tan amigable porque zafó raspando el despido y Estados Unidos le dijo ahora hacé lo que yo digo, lo que dicen en el gobierno es si firmamos con el fondo va a ser como una guerra de guerrillas. Cada 3 meses van a venir ellos, nos van a decir no te damos la guita, nosotros le diremos bueno, entonces no le pagamos porque la guita es para pagarles a ustedes. Bueno, entonces nos retiramos, bueno, no, quédense, y así. Eso cada 3 meses. No es un escenario idílico para la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández. Pero lo que espera Guzmán es que no le pidan mucho más ajuste. El ajuste en parte ya está hecho. Mirá este gráfico de las jubilaciones. El gasto en jubilaciones mes por mes de los últimos 4 años. Ni siquiera hace falta que veas cuánto es. La barrita azul es 2018.
La barrita roja es 2019, la verde es 2020 y la naranja es 2021. Se nota cuánto menos están gastando en el gobierno en jubilaciones, ¿no? Es todo a guita de hoy. Fíjate lo que pasa con el gasto del PAMI. Lo mismo, lo mismo. Literal. Fíjate, la comparación no es con el cristinismo, es con el año antes del desbarranque de Macri. En todos los casos el ajuste se ve así, a simple vista, ni siquiera de vuelta, ni siquiera hay que ver el número. Pero claro, lo que la oposición de algún modo avala es que el acuerdo con el fondo se haga en los términos que el fondo quiere. Y eso es un problema, porque es lo que está votando la gente. Y además hay una presión diaria, cotidiana, que es la del mercado. Hoy el dólar blue terminó en un récord de 196 pesos, récord nominal. Había tocado 195 justo hace un año, en octubre. Ahora, fíjate si pones el dólar blue a guita de hoy. En cada momento de la historia, pero a guita de hoy. Ahí tenés el momento actual, 190, que es el del viernes, hoy 196. Si vos te vas para atrás, tenés que el anterior pico, el de octubre del año pasado, era 195, pero a pesos de hoy es 288. O sea que el blue está mucho más bajo que lo que estaba en ese momento en términos reales. Lo que sí está es más caro de lo que estuvo durante todo el macrismo y mucho más caro de lo que estuvo durante todo el último kirchnerismo. Estamos devaluados, eso es un hecho. Y eso acrecienta el poder de presión del mercado y de la oposición sobre el gobierno. Bueno, en este contexto es que se instalan mitos. Ahora nos va a hablar en un rato Lua Isikov sobre los mantras que la derecha, los neoconservadores consiguieron convertir de vuelta en sentido común. Y es peligroso porque la última vez que pasó esto fue en la convertibilidad, cuando el sentido común fue hay que flexibilizar sí o sí los empleos, hay que privatizar todo porque el Estado es ineficiente. A Diego Santilli le pasó ayer que le repreguntaron por algo que estaba diciendo. Mira lo que pasó. Entendamos qué significa la inflación, entendamos que cuando uno emite y empapela el país, tu valor de tu moneda, de lo que estamos hablando acá, todos perdemos valor. Pierde valor la jubilación. ¿Cuánto es ¿Cómo medís la emisión en este momento? Vamos a tener los parámetros de emisión, como lo medís en la calle. Yo te diría cómo lo mido, cómo lo puede medir cualquier ciudadano. No, está bien, pero en términos técnicos. Con lo que puede ir a comprar. Con lo que puede ir a comprar, Ernesto. No, eso en términos de inflación. Vos vas a comprar antes comprabas un changuito. Está bien, pero vos decís que el gobierno está emitiendo de manera descontrolada. ¿Cómo se mide? Eso es lo que está pasando. Está bien, la masa de emisión, Ernesto. Pero vos tenés los datos. Bueno, la charla se extendió durante como 5 minutos más porque no tenía los datos Santilli. Los datos están acá, porque también en la tele los estuvieron dando en pesos nominales. ¿Sí? Antes se imprimían 50.000 millones por mes, ahora 200.000 millones. La verdad que la comparación correcta es esta. ¿Cuánto representa el circulante en billetes y monedas más el dinero en cuentas a la vista, en cajas de ahorro, en función del PBI? ¿Cuánto representa? Bueno, estaba cerca de entre el 7 y el 8% cuando entregó el gobierno Macri. Apenas empieza la pandemia, salta, porque efectivamente hubo una muy fuerte emisión de pesos el año pasado, pero después prenden la aspiradora de vuelta y ahora está por debajo del promedio. Esa línea punteada es el promedio de el M2, que es este agregado monetario, los billetes y monedas más los depósitos, sobre toda la economía, dio 11,4% el promedio de los últimos 10 años. Ahora está en 10,1%. Y subiendo levemente, pero por debajo del promedio y muy por debajo del pico del año pasado. ¿Es la emisión la única causante de la inflación? No, no lo es. Los datos lo desmienten tajantemente. Ahora, la inflación es un gran problema. Un gran problema que con paquetes heterodoxos cuesta resolver, pero con paquetes ortodoxos, como el que nos proponía Sturzenegger, Liach, Duhovne, como el que nos propuso Macri durante todo su gobierno, tampoco se resolvió, ¿eh? Acordate de esta foto. 10% más menos 2 de meta de inflación
para el año que terminó con el 52% de inflación. Es un problema la inflación, un problema grave. De eso vamos a hablar en instantes con dos invitados que quédate porque te van a interesar. Así arrancó Brotes Verdes. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Siemens cumple 50 años en la mesa de las familias argentinas. Y para celebrarlo, sigue lanzando promos increíbles. Si querés ser cliente Siemens, hay una promo para vos. Con la compra de tu primer botellón, te llevas otro botellón sin cargo. Entrá en las redes sociales, @Siemens Central y entérate. Y además, tomando Siemens, ayudás al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Todos los productos Siemens están elaborados y controlados con altos estándares de higiene y calidad. Entrá ya a siemenscentral.com y hacé tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas. Siemens, pureza bien protegida. Más patrulleros, más alarmas, más cámaras, más efectivos, más iluminación, más seguridad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido del planeta azul, la República Argentina, los problemas se multiplican más rápido que las nuevas cepas de coronavirus. Al flagelo de la pobreza, la inflación, la caída del poder adquisitivo y los problemas sentimentales de Wanda Nara y Mauro Icardi, se le sumó uno que parece ser peor que todos los anteriores: las protestas de la comunidad mapuche en el sur del país. La cosa con los mapuches hace tiempo que no viene bien. Los que tienen memoria de computadora, o sea, memoria ROM, se deben acordar de la RAM. La existencia en el sur de nuestro país, en estas tres provincias, de un movimiento conocido como RAM. Un movimiento que hemos caracterizado como un movimiento etnonacionalista que practica una violencia extrema. Lo que pasa es que la llamada resistencia ancestral mapuche pareciera existir solo en la mente de la ex ministra de Seguridad. Las 400 comunidades mapuches de la Argentina desconocen su existencia. En lo que sí están de acuerdo los mapuches es en reclamar la tierra que les fue arrebatada en la llamada Campaña del Desierto, un genocidio mediante el cual Julio Argentino Roca les quitó el territorio a los pueblos originarios para que años más tarde se los quedaran tipos como Joe Louis y Luciano Benetton. Sin embargo, mientras que Roca es considerado un prócer y su figura puesta en los billetes, el gobierno de Río Negro y la oposición consideran que los mapuches son terroristas. En cambio, del otro lado de la grieta... Cuando el bien tutelado que está vulnerado, según nuestra Constitución, es la paz social, hablamos de terrorismo. Me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado. ¡Ah! No había grieta entonces. ¿Cómo? ¿Que la grieta es en el frente de todos? Pero eso es la discusión que estoy dando. Sergio es amigo mío, no puede hacer eso. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de esta característica. En fin, mientras los ministros de Seguridad de Nación y Provincia de Buenos Aires se miden las pistolas, queda el periodismo de calidad. Son los nuevos terroristas. Incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras y reclaman la mitad de la Argentina. Indios al ataque. ¡Ah! Y yo pensaba que los indios eran de la India. Bueno, estoy muy confundido. Por eso, en un enorme esfuerzo de producción, trajimos a un mapuche para que nos cuente cuáles son sus reclamos. ¡Ah! Pero esto no es un mapuche, es un mapache. ¡Ay, qué lindo que es! Bueno, nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a hacer un programa periodístico, fíjense que no les vendan indios por terroristas, terroristas por mapuches o mapuches por mapaches. El racismo es muy de vender gato por liebre. Es lo que pasa cuando tenés un temita con las razas. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Del 28 al 30 de octubre, descubrí Escobar, el distrito del que todos hablan. Adrián Mercado presenta Expo Escobar, en un predio de 27 hectáreas al aire libre, en el Centro de Formación Profesional de FPT, predio de FADEAC. Invita Adrián Mercado. En Tigre, al volante, alcohol cero. Es simple, si vas a tomar, no manejes. Ahora, si querés o tenés que manejar, no tomes alcohol. Tu vida y la de los demás está en tus manos. Municipio.
¿Por qué está tan cara la comida en un país como Argentina que produce alimentos para tanta gente? Vamos a hablar con dos voces autorizadas. Antonio Aracre es el CEO de Syngenta, una de las multinacionales del agronegocio más importantes del planeta. Y Nahuel Levalli es el referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de todos los productores hortícolas que hacen la verdura que vos comés. Bueno, también es presidente del Mercado Central. Desde hace poquito tiempo es el encargado del centro concentrador, el mercado concentrador más importante de la Argentina. En instantes, acá para hablar de este tema súper trascendental y justamente mientras se discute el etiquetado frontal en diputados. Se puede aprobar de un momento a otro y lo vamos a hablar con ellos. Antes, Lucía Isikoff. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale. Y vamos a hablar de la agenda que estamos debatiendo y de cómo la derecha va imponiendo esa agenda. Va, bueno, digamos, la mirada dominante sobre algunos temas, la va marcando y también de ese modo va construyendo un cerco y los límites de lo decible, los límites de lo pensable. Vos viste que estos consensos se construyen, Lu. Sí. Y bueno, lo peligroso para mí es cuando todo el arco ideológico empieza a pensar de una manera. No es tanto una cuestión de coordenadas, es una cuestión de falta de debate. Vos lo decías, sentido común, ¿no? Un debate corrido, sí. Muy marcadamente hacia un lado. ¿Y por qué? Bueno, nos vamos a preguntar por qué. Pero mirá las frases que tenemos detrás nuestro, porque son estas frases las del sentido común. Y voy a empezar por la primera que tenemos allá. Los mapuches son terroristas. Los mapuches son terroristas. Bueno, una frase, una idea que está intentando instalar la oposición, pero también tenemos, como veíamos en órbita recién, a algún funcionario del oficialismo, como Sergio Berni. Sí, la derecha está en todos lados. La derecha está en todos lados. Pero lo repite Sergio Berni, lo decía, es terrorismo, el Estado Nacional tiene que colaborar. Y si bien hay voces disidentes, Aníbal Fernández dice, no estoy para nada de acuerdo con Berni, él lo dice y también de algún modo se justifica lo que va diciendo Berni porque es, bueno, alguien lo tiene que decir, tiene que haber otra mirada dentro del oficialismo y se avala esa mirada más allá de lo que vaya está en contra de nuestra Constitución. Sí. Más allá de lo que está sucediendo en el sur, que obviamente hay atentados que tienen que ser investigados por la justicia, la frase se extiende a todos los mapuches. Los mapuches son terroristas y un poco la construcción del enemigo interno es lo que se quiere instalar. Lo escuchamos, si querés. No, sí, ya lo escuchamos. Ya lo escuchamos. Tenemos un debate interesante. Ya lo escuchamos a Sergio Berni. Sí. La otra es económica, es la que hablábamos de Santini. Bueno, eso te quedó muy claro. La inflación es solo por emisión. La maquinita. ¿Vos viste qué efectivo que es eso como mito? Vos vas a cualquier lado y la respuesta es la maquinita. La pistola de los billetes, qué bien que funcionó. Es una cosa increíble, pero si vos ves el gráfico, te das cuenta de que en parte se lo llevó puesto la propia inflación. Es muchísimo más complejo que eso. Bueno, y tenés otra económica detrás tuyo que es no pactar con el FMI es una locura. También muy instalada, lo decía Miriam Bregman, lo ha dicho muchas veces, desde la izquierda marca esto de el único pacto social, el único acuerdo político de todos los sectores, básicamente termina siendo ese, salvo la izquierda, bueno, tildar de locos, de utopía a quienes piensan en la posibilidad de no acordar. También muy efectivo comunicacionalmente. La tenemos para escuchar a Miriam Bregman. Vale. En el debate quedó claro, todos los candidatos de provincia de capital, como dice la canción, de los dos, están por pagar al Fondo Monetario. El Fondo Monetario está imponiendo sus condiciones. Nadie dice no le pago según las condiciones. Si vos escuchás la canción de la Cámpora, no dice no vamos a pagar. No vamos del hambre del pueblo. ¿Y cómo se paga sin el hambre del pueblo? Muy bien, bueno, ahí lo tenías, un acuerdo de todos los sectores políticos menos la izquierda. Después tenés esto, y esto también es interesante porque acá sí se ve muy bien cómo acaparó lo que fue el debate de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál? Contra la seguridad hay que hacer más cárceles. Bueno, un debate que se basó más que nada en charlar hasta dónde la mano dura, hasta dónde. Vamos a escuchar un fragmentito del debate. Dale. En la provincia de Buenos Aires hay que construir alcaldías, cárceles. Proponemos una ley que reforme el régimen de excarcelaciones, que los jueces no puedan liberar a aquellos que han cometido un delito violento. Modificar la figura de reincidente, que se considere reincidente todo aquel que fue condenado haya cumplido o no un día de cárcel.
duplicar la pena. Bien, bueno, y después tenemos, hay que terminar con los planeros, Sí. una frase también súper extendida en todas sus variantes, porque también es, bueno, planes por trabajo, planes por empleo, en realidad este nuevo proyecto, y las críticas internas que en la figura de Grabois se ven muy claramente, y en los movimientos sociales. Completamente Y última, entendibles, ¿no? sí, Completamente entendibles, porque es muy... y ya muy... lo veremos cuando se empiece a debatir el proyecto que Sí. mandó Sergio Massa al Congreso. Y te cierro con esta. No hay trabajo por las leyes, porque las leyes laborales son muy favorables a el empleado. Bueno, esto también, el planteo del debate por la indemnización, qué tiene que pasar, bajar las cargas laborales, está muy presente, y bueno, la flexibilización. Es un consenso social conservador que se construye de manera muy efectiva y sin que nos demos cuenta, casi inconscientemente. Gracias, Lu, por compilar esto. De nada. ¿Estamos en vivo con el Congreso? ¿Se vota etiquetado frontal? Dale, vamos. En función de que existen otros 2 dictámenes alternativos al mayoritario, la y para que de abstención en general, claro, lo que sucede es que para la diputada Los Penato. no, correcto, pero con el argumento de que para poder acceder a votarlos. Bueno, ahí está. Mientras definen la mecánica de la votación, vamos a discutir esto sobre la comida. Cuando lo voten, en todo caso, me dirán qué piensan. Pero, Antonio, buenas noches, gracias por venir. A vos por invitarme. ¿Por qué está tan cara la comida en Argentina para vos? Bueno, la comida en el fondo es un producto más dentro de la canasta de distintos productos y servicios, y por lo tanto rige la misma dinámica de la inflación en general, a veces hasta un poco peor. Vos diste una serie de datos muy ilustrativos de cómo no hay demasiado fundamento macroeconómico ni por el lado de la emisión monetaria, incluso la balanza comercial es muy positiva, el déficit fiscal de los primeros 9 meses ha sido realmente muy poco relevante. Parecería que la macroeconomía no ayuda a explicar esta parte de la inflación. Creo que los argentinos estamos tan inmunizados contra la inflación que este escape a la dolarización de todos nuestros ingresos, precios, márgenes, lo que fuera, hasta hace tiempo se vinculaba al dólar oficial, y hoy cada vez más la gente busca esa dolarización a través de estos dólares paralelos que no son representativos en la economía y que tienen un valor altamente influenciado por la crisis política, por las elecciones y por todo esto que pasa en momentos de tanta incertidumbre como los de ahora. Pero si vos comparás el precio de la comida ahora, el peso de la canasta de alimentos en el sueldo, ahora es un poco más alto, es cierto, que históricamente, pero viene siendo alto igual en un país como Argentina. Sí, pensá también que, y de esto se habla bastante poco, vos lo mencionaste, lo que está pasando en el mundo es terrible, es decir, la crisis de productividad en China, el cambio de la matriz energética que se está pasando del carbón a otras energías más amigables, hacen que muchas plantas estén cerradas, la logística es un verdadero desastre, digamos, barcos en un puerto, contenedores en otro puerto, las tripulaciones que todavía no quieren volver, todo se encarece. Brasil y Estados Unidos prácticamente han duplicado su nivel de inflación en los últimos 12 meses. Lógicamente, del 3 al 6 o del 5 al 10 no te pega tanto como del 25 al 50 como vamos a tener acá. Nahuel, buenas noches, gracias por venir a Brotes Verdes. ¿A qué se lo adjudicás vos? Gracias por invitarme. No, primero, para poner un poco los puntos sobre las IES. El alimento no es una mercancía más, es un derecho. ¿Sí? Es un derecho. El alimento no es una mercancía más, es un derecho. Entonces ahí tenemos que partir sobre una concepción de cuál es el rol que nosotros tomamos, nosotros y nosotras tomamos sobre la construcción de la sociedad. A ver, nosotros producimos, vos planteaste que en la Argentina es una de las grandes productoras de alimentos. La Argentina produce commodities para exportación, unas grandes toneladas, y comemos lo argentino en la Argentina al precio de exportación de commodities porque hay una concepción de la producción agropecuaria en función del modelo agroexportador y no en función de entender que el alimento es un derecho y que acá lo que importa es el plato de todos los argentinos y las argentinas, que cada vez está más caro. Y a mí que me expliquen eso, cómo puede ser que cada vez esté más caro por elementos que apenas entiendo, cuando lo que tenemos que fortalecer es
entender el alimento como un derecho, y en eso no podemos entender justamente que es un servicio, una cuestión más. Nosotros producimos hoy a precio dólar y comemos también a precio dólar porque competimos con exportación y de eso se encarga tu empresa, justamente. Cuando nosotros tendríamos que transformar esa producción, ese modelo agroalimentario que se basa en entender justamente el alimento como una mercancía que tengo que sacarle la mayor renta posible en vez de entenderla como un derecho que tengo que garantizar para el conjunto de los 45 millones de habitantes, y en eso pensar una matriz agroalimentaria que garantice el plato de la comida para todos y todas, y eso es descalzarla del dólar, eso es descalzarla de un modelo basado en el dólar, en los agroquímicos, en semillas modificadas, y entender el alimento como un derecho y garantizar el plato de los argentinos y las argentinas. Ahora te dejo responder, Antonio, brevemente en vivo al Congreso. Están votando, a ver. Están apretando los botones, ¿verdad, Rodo? Se está votando en este momento el proyecto de ley de etiquetado frontal que tiene ya media sanción en el Senado. Diputado Angelini es abstención. Diputado Baldassi es abstención. Diputada Burgos es abstención. Diputado Campos es abstención. Recordemos, va a implicar avisar Diputado de Marchi es abstención. en los envases Jouri es abstención. cuando un producto tenga Los Penato es abstención. mucha sal, mucho azúcar, muchas grasas. Monaldi es abstención. Diputada Morales Gorleri es abstención. Esto es algo que ocurre en varios países de la región, en Perú, en Chile, en Uruguay Diputada Rey es abstención. y en el primer mundo también. Diputado Risotti es abstención. ¿Dónde está? No lo veo el color. Diputado Schleret es abstención. Ahí está Sergio Massa. Diputado Tonelli es abstención. ¿Cuántas abstenciones? Diputado Torello es abstención y diputado Wolf se abstiene. ¿Usted se abstiene también, diputado Cano? Creo que todos juntos Muy por el bien, cambio los que gracias. acaba de mencionar, ¿eh? Se cierra la votación. 200 votos afirmativos, 22 negativos, 16 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Ahí la veíamos a Carla Bisotti, ministra de Salud, presente en el recinto, apoyaba la ley, pero obviamente con 200 votos a favor, quiere decir que no fueron solo del oficialismo. El oficialismo ya había intentado 2 semanas atrás convertirlo en ley, no había tenido el apoyo para el quórum de la oposición. Vos habías hablado justamente de cambio de modelo en la producción, Nahuel. Sí. ¿Crees que se puede hacer ese cambio, Antonio? Primero, me gustaría decirle a Nahuel que yo estoy de acuerdo que la alimentación es un derecho de la población. No, no estás de acuerdo, porque la práctica que hace tu empresa todos los días es envenenar. Yo te escuché. No, pero nosotros escuchamos, a través de cómo nos alimentamos todos los días, llenándonos de agroquímico en la sangre, en el cuerpo, todos los días, escuchamos a Singenta todos los días. ¿Querés hablar vos solo o querés debatir, Nahuel? Si querés debatir, pero por eso tenés que dejarme hablar. escuchamos, vos tenés todos los micrófonos abiertos al 100% constantemente, porque sos básicamente la primera empresa más grande del agronegocio. ¿Vos querés que debatamos o querés hablar vos pero solo? no vengas con las formas, ¿entendés? Porque acá estamos hablando también, o sea, la práctica de tu empresa también es muerte. Ajá. Es muerte la práctica de tu empresa. No me vengas con las formas cuando después en realidad el modelo que ustedes emplean y que ustedes practican y que ustedes empoderan justamente se basa en el hambre del pueblo, no se basa en la alimentación como un derecho. Nahuel, permíteme, lo podemos discutir igual porque de hecho se han presentado posiciones antagónicas muchas veces acá. Claro. Vos decís que y para de hecho vos... estoy acá, Ale, ¿no? Estoy, digamos, intentando debatir. Lo que sí no me gusta es debatir sobre la base de la violencia, los gritos, sino sobre la base de los argumentos. Pero envenenar al pueblo es violencia. A mí me parece... Envenenar a la comunidad es violencia. A mí me parece... Porque eso también, porque yo escucho en la radio las notas... Pero no me dejas hablar, Nahuel. No, pero yo ¿Querés escucho monopolizar el debate? Sí, no hay problema. No si querés me levanto, te dejo hablando solo. No, hablemos pero yo escucho en la radio cómo Singenta dice que quiere hacer bien las cosas. El debate es interesante cuando vos le permitís a los que te están escuchando. Déjame contestarte primero a tu
Nahuel. punto y cuando te contesto, vos después me volvés a preguntar. Dale, mostrame la práctica de Singenta La primera todos los días razón para garantizar la para que la alimentación gente como un pueda derecho. comprar alimento, Ale, es que tengan trabajo. ¿Sí? Para tener trabajo la industria tiene que funcionar. Para que puedan funcionar la industria en la Argentina, el 80% de lo que se produce tiene insumos importados. ¿Sabes cómo se pagan esos insumos importados? Con dólares. Claro. Por lo tanto, eliminar las exportaciones o dar por sentado que todo el modelo agroexportador no sirve es una primera gran falacia. Bueno, eso es porque cierto. sin esos dólares, Argentina no puede darle trabajo a nadie. Pero, Nahuel, vos decís que se podría producir bucólicamente en el campo, Por eso, primero las pasamos- huertas no, y por- nada de porque- exportación. No, porque primero pasamos de la dicotomía falaz, que es justamente plantear que solamente se puede producir con el paquete tecnológico que ustedes emplean. Y eso es mentira. Bueno, es no, mentira. ¿por qué? No solamente se puede producir con el paquete tecnológico de semillas modificadas y agroquímicas. Seguro que no se puede solamente con eso. Se puede hacer también agroecología, pero los productores libremente Los productores deciden no, porque hubo si políticas quieren, activas de no. todos los gobiernos en pero relación vos estás pensando con que el ustedes. productor es un tarado y el Yo le productor estoy es un tipo preguntando, muy yo formo parte de inteligente. una organización Yo que también. representa productores. Vos formás parte de una multinacional. Pero ¿A conozco dónde va la la plata que producción tienen- tanto que como tienen vos. ustedes? Hay productores que prefieren un esquema agroecológico como el que vos proponés. Y hay otros que dicen, no, yo voy a optar los por una productores son tecnología presos que de me un va a paquete rendir tecnológico más. que tuvo que ver también con alianzas de determinados sectores de los gobiernos con las empresas Pero multinacionales. estás ideologizando una cosa Es que que es es bien ideología, pragmática. justamente, lo tuyo es No, ideología, pero esto es es ideología. trabajo, es generación de ¿A dónde va la divisas, riqueza que genera es Singenta? reducción de ¿A dónde la va la pobreza. genera que genera Singenta? ¿Cuánta ¿Querés que reducción te de cont- pobreza querés genera que te Singenta? contemos todo el trabajo que Contame da el todo, agro? por favor, porque Bueno, lo que yo más puedo del saber 30%, es toda la, no, pero toda no la querés producción. escuchar. A mí hay algo que me interesa No, que no. responda querés Nahuel, escuchar, que me Nahuel. parece no está respondido. ¿Se puede alimentar a la población argentina con agroecología sin usar ni semillas modificadas, ni fertilizantes, ni todo eso que venden ellos? Pero nosotros lo estamos haciendo. Eso es el paradigma. Porque uno de los grandes victorias, y los felicito, una de las mayores victorias que han tenido ustedes es, por un lado, la falacia que vos acabás de decir de, ay, los productores se eligen libremente. No, son esclavos del modelo que ustedes implementan. Un productor... Yo formo parte, yo dirijo una organización de miles de productores que son esclavos del modelo del agronegocio que se plantea como única salida. Nosotros tenemos Porque miles cuando- de clientes, productores que Sí, pero son eligen cautivos y libremente. también eligen no, ningún hay- cautivo. No Pueden eligen elegir- libremente. Pueden elegir porque es el usar paquete tecnología, tecnológico que ustedes intervienen. pero pueden que no ustedes usarla. proponen. ¿Por qué crees que pagan por esa tecnología? Porque es el paquete tecnológico que también los estados han promovido. De Volviendo a la misma pregunta, manera. Nahuel, ¿para vos la comida está tan cara en Argentina porque hay que pagar esto? Nosotros tenemos una parte que tiene que ver justamente, y vos lo dijiste, se produce a precio dólar, lo acabas de decir, lo decís, se produce a precio dólar, eso es irracional. Producimos a precio dólar porque los dólares que pagan nuestros Vos compañeros de la entendiste Unión de cualquier Trabajadores de la cosa, Tierra lo que dije van es a que tu se bolsillo y al exporta. bolsillo de tu empresa en vez de ir al bolsillo de todos los trabajadores. Y eso es así. Y los agrotóxicos que ustedes meten en la comida van a la sangre de todos los Me da compañeros la y las sensación compañeras. que tiene un problema emocional que Tengo no un puede gran problema controlarse. emocional, porque No acá puede estamos hablando de la controlarse. comida de la gente y de Perdona, la salud Nahuel, de la gente. Nahuel, discúlpame, hay que mantener cierto tono para que se pueda mantener el diálogo es de un lado y del imposible. otro. Brevemente, porque... Yo tengo, mis hijos se llaman Aluen y Amanda. Los mis míos, dos hijos. Julieta Y y yo los Federico. miro, perfecto. Y yo los miro todos los días a la mañana. Y yo también. Perfecto. Y les digo con la verdad. Y tratamos de ¿Y vos construir qué y crees construimos que yo un no? mundo mejor para todos y todas. Y Aluen y Pero el Amanda tuyo- saben el tuyo lo que es construir una excluyente. alternativa. El tuyo es excluyente. No, vos me el tuyo, descalificás a mí. si vos construís- Yo digo, a mí me parece que tu opción El es planteo del válida. agronegocio, que es el que Convencé a domina- otros. el planteo del agronegocio, que es el Convencé que a domina, otros. genera hambre. No podés escuchar. ¿Cuál es la situación No actual? podés ¿Cuál es la escuchar, situación Nahuel. actual? Nos vamos, Si quiero pudieras en escuchar- 30 segundos que me digan cada uno si está de acuerdo o no con que las etiquetas ahora avisen cuando hay contenido excesivo de estos materiales. A vos, Antonio, Todo lo ¿qué que te sea información para el consumidor me parece valioso. La gente tiene que poder elegir. El tema de las donaciones, que no se pueda donar en un país que tiene un 50% de pobreza, digamos, si este alimento está etiquetado así o no, me parece un poco cuestionable. Eso también lo dice la ley. Es lo que aparentemente dice la ley. Pero en general a mí me parece que la transparencia es valiosa y es importante. Gracias por venir, ¿eh? Nahuel. Nosotros estamos desde el lunes hasta el jueves acampando en el frente del Congreso, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, por el avance de la Ley de Acceso a la Tierra, que son créditos blandos para que los pequeños productores puedan acceder a tierra propia que hoy alquilan.
¿sí? En ese marco hoy justamente también se está votando la ley de etiquetado frontal, que las grandes corporaciones vienen presionando, sobre todo las azucareras, vienen presionando porque no salga. Él dijo que no. La información, está bien, pero por eso hablé de las azucareras. La información que tenemos, o sea, hay algo que tiene que ver con la capacidad de decidir. Y para tener la capacidad de decidir tenemos que tener información, tanto de lo que comemos o lo que no comemos todos los días, como de los paquetes tecnológicos que se implementan. Se me fue el programa. Muchas gracias a los dos. Brevísimo, 10 segundos. Digamos, pretender discutir sin escuchar al otro es funcional a que nada cambie. Lo vamos a hacer con más tiempo, créanme, y espero con más sosiego, pero es un tema así apasionante. No, pero una cosita muy chiquita, nosotros todos los días. Todos los días funcional a que nada cambie. Funcional a que nada cambie es el paquete tecnológico que Gracias. ustedes ponen. Hasta el martes que viene.